Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Me imagino por algunos que estuve charlando por ahí que no es fácil encontrarse y organizar este evento durante 2 días intensos, y además vi el programa y es una maratón, una maratón de formación política. Bueno, me encanta la posibilidad de haber escuchado primero todo lo que nos compartió. La verdad que seguir un poco las reflexiones en clave de cómo se instaló, cómo se instalaron ciertos discursos, y al mismo tiempo pensar, bueno, cuáles son las tareas urgentes. Entonces, yo armé un poco la presentación pensando en esos desafíos que nos convocaban a pensar. No sé si tenemos todas las respuestas. Yo creo que en general nadie tiene todas las respuestas que, digamos, si están post paso, creo que se acrecentaron las cuestiones de incertidumbre, pero sí, a veces un ejercicio de reflexión histórica puede ayudarnos también a convocarnos en las tareas que tenemos por delante. También siento que nuestras prácticas políticas y nuestras militancias saliendo de esta pandemia, o la pandemia en el mundo no terminó, una cuestión para quienes trabajan en salud, digamos, lo tienen más claro, pero creo que hay una sensación de que ya la pandemia terminó y que a nivel, digamos, vuelven a restablecer lógicas de nueva normalidad. Pero si una mira las disputas de las grandes farmacéuticas, que son las que han movido el amperímetro, digamos, de control de los insumos, de las discusiones, que corre el agua, han sido, digamos, esas grandes empresas las que no solamente son las grandes ganadoras de la pandemia, sino que hoy siguen moviendo, digamos, la discusión en torno al control de cómo nos curamos, cómo podemos acceder a un tratamiento médico y cuáles son nuestras salidas frente a un diagnóstico desde el más leve hasta el más grave. Entonces, creo que el hecho de poder reflexionar cómo se está saliendo del proceso de lo que fue, si se quiere, las etapas más duras de la pandemia, no nos ha dado tiempo. Estamos como en un... Y mi sensación es que fingimos demencia y seguimos, en todos, ¿no? Yo doy clases, laburo en instituciones educativas, y hay como una cosa de sigan para adelante, digamos, ¿no? Y como que no hubo una reflexión de, che, pará, los pibes volvieron a la escuela, volvieron a la universidad, digamos, o a diferentes institutos de formación, y, digamos, no es lo mismo. Y creo que, y ni hablar para quienes trabajan en salud mental, digamos, lo que se está viendo. Entonces, creo que la propuesta, digamos, de pensar algún ejercicio que vaya y venga en el tiempo, y quisiera arrancar con una escena de marzo del 2020. Todavía éramos un poco felices y no lo sabíamos, porque después a los pocos días se decretó el aislamiento obligatorio, pero en una escena que se dio en pleno centro de la ciudad, una diputada nacional fue interpelada por una mujer en la calle y le gritó, digamos, algo que después se transformó como una especie de jingle, digamos, y de música que hasta se cantó en tono cómico y por lo que era la escena grotesca, digamos. Ahora seguramente la están recordando, digamos, cuando la diputada Romina del Pla fue interpelada por una mujer que le gritó, miren, acá la tienen, mírenla, esta es la mata bebé, digamos, ¿no? Y le empezó a gritar y la gente la miraba y ella levantó el pañuelo, digamos, ¿no? Esa escena que aparecía en marzo de 2020 como algo que se viralizó, además, como una escena, digamos, grotesca de la situación, podía ser vista como algo meramente un acto individual, pero la verdad que eso era la prefiguración de una proclama mucho más desembosada y abierta contra una agenda, digamos, que en términos globales viene insistiendo y que de alguna manera, para pensar hoy acá donde estamos, digamos, en este momento de los 40 años de democracia en la Argentina, bueno, particularmente en Argentina, es una desembosada proclama contra los derechos conquistados en 40 años, digamos. Entonces,
creo que nuestros marcos para pensar este momento es ver un poco qué vienen analizando los feminismos en torno a esta reorganización transnacional de la derecha, de la ultraderecha y del ultraconservadurismo religioso. Y lo interesante es ver que en Argentina pasamos momentos o hitos para reconstruir un poco estos escenarios. Cuando se dio el debate por la, digamos, por la ESI, digamos, no fue tan claro, pero sí lo vimos cuando hubo que implementarlo en las provincias. Al día de hoy, pensemos, provincias como Salta, San Juan, digamos, mostraron fuertes resistencias y no desde la sociedad civil solamente. Algún padre que decía, al estilo en Brasil, con mis hijos no, digamos, o escuelas sin partido, sino que decía claramente desde las autoridades de los gobiernos provinciales impedir la implementación de la ESI. Pero también se vio en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario, en Plaza Congreso, en las movilizaciones masivas. Me acuerdo a mis amigas cordobesas rememorando la imagen de la tuerca y el tornillo, digamos, ¿no? En las movilizaciones, pero una escena interesante para ver esta cosa, ¿no? La restitución de lo que decía recién, digamos, esta idea de instalar nuevamente la idea de la familia y demás, pero también se vio con la ley de identidad de género, menos con la ley de cupo trans. ¿Por qué? Porque les está costando menos, digamos, y al mismo tiempo no se implementa, digamos. La ley de cupo trans no se implementa. Vidal la tuvo en la provincia de Buenos Aires 4 años parada, el último día antes de irse la reglamentó y, digamos, en plena pandemia, al tiempo que tuvimos la represión en Guernica, salió la ley de cupo trans, ¿no? Entonces, pensar un poco también esos movimientos y esas ambivalencias que muestran, bueno, cómo algunas agendas presentan más reacción y en otros casos pueden ser que queden planchadas. Y después creo que lo más fuerte fue con todo el proceso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, ¿no? Tanto en 2018 como en 2020. Ahora, esos discursos, digamos, que se impulsaron, intentaron construir un cierto barniz de cientificidad, digamos, a cómo definían los feminismos, cómo definían la agenda de género, cómo entendían la diversidad sexogenérica, y esto fue parte de una discusión en toda América Latina y el Caribe, digamos, ¿no? Las compañeras en República Dominicana, que están todavía luchando por las 3 causales, cuentan cómo son agredidas permanentemente en acampes, en movilizaciones que intentan hacer cuando, digamos, las miradas ultraconservadoras en ese contexto es mucho más hostil, siquiera pensar en una legalización del aborto. Entonces, esta idea de pensar que los feminismos en América Latina eran tradiciones teóricas foráneas, extranjerizantes, ¿no? Este concepto de la ideología de género. No olvidemos que hace unos pocos años atrás, Judith Butler fue increpada en un aeropuerto en Brasil, digamos, como si fuera una persona no grata y que debía irse. Entonces, lo interesante es que en todos estos escenarios que fuimos contando, en el caso local, aparecían como expresiones tradicionalistas, los pentecostales, ultraconservadoras, neoliberales, pero nunca se habían presentado en un frente unido. Y esto es lo más interesante, cómo lograron posicionarse todas estas expresiones que incluso tienen, digamos, lecturas distintas y vienen de tradiciones distintas, cómo lograron constituir un frente unido o de alguna manera posicionarse más fuerte. Yo creo que ahí hay no solamente una resignificación de los discursos, una amplificación de esos discursos, y coincido con lo que recién planteaba, que hay una ampliación de las bases sociales y eso le da mucha potencia, digamos, ¿no? Hay una presencia global en esta ampliación de bases sociales de las fuerzas de ultraderecha y derecha, y al mismo tiempo yo creo que, como dice Sonia Correa, que es una feminista brasileña que viene estudiando estos temas, de la cual aprendemos mucho, y la verdad que sus diálogos son muy interesantes pensando en los diferentes escenarios que estamos atravesando, y es como ella dice, bueno, estas fuerzas de ultraderecha y del ultraconservadurismo lo que hacen es transformarse en un motor de movilización, digamos, que lo que hacen es salir a disputar valores, salir a disputar cuestiones de la vida cotidiana, salir a disputar concepciones políticas, y por supuesto que arrancan por la agenda de género y sexualidad, porque es la agenda más sensible y es de alguna manera la que
les permite no solamente interpelar ese marco en sí, esa agenda en sí, sino que atrás de esa interpelación hay una interpelación al marco de derechos humanos. Y yo creo que en este contexto lo que está en juego no es solo la apuesta por el cierre de instituciones, el recorte y demás, sino hay esta transnacionalización de la ultraderecha y del ultraconservadurismo viene por el marco de derechos humanos. Y la verdad que para el caso de Argentina esto es muy caro, digamos, porque a 40 años de democracia y sabiendo lo que ha costado construir ese marco de derechos humanos, que es un marco normativo que, si lo pensamos en clave supranacional, digamos, nos permite apelar a un montón de fundamentación en materia de violencias, cómo conectar las violencias de género con las violencias en materia de derechos humanos, cómo conectar la violación a los derechos humanos con la persecución política, la persecución sindical, la persecución de militantes, la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, digamos, y sobre todo en el contexto de América Latina. Entonces yo creo que este movimiento, digamos, este motor de movilización que justamente los lleva a, como decías, transformadora, digamos, sí, claramente, y movilizadora, me parece que es que abreva de diferentes fuentes ideológicas. Y entonces aquí haría los primeros desafíos, digamos, en términos de lo que nos convocamos a pensar, que es la mayoría de nuestras agendas se está pensando, o lo de nuestros discursos se está pensando más en una clave de negatividad. Y la verdad que la ultraderecha y el ultraconservadurismo usó muy bien, digamos, los discursos negativos y a ellos les va mejor. No nos va mejor a nosotras y a nosotros usando los discursos negativos, digamos, o sea, apostando por la negatividad. Y sobre todo porque tenemos experiencias. Por ejemplo, durante los 4 años del macrismo, cuando estaba por ganar Macri, recuerdo en instituciones educativas, en universidades públicas, discutiendo de cómo llevar los debates al aula. Me acuerdo que algunos decían, no, hay que decir a los pibes que se va a cerrar la universidad. No, si votás a Macri se va a cerrar la universidad. Bueno, no funciona eso, digamos. No funcionó. Porque no solamente se arrasó el presupuesto en materia educativa, ni hablar en salud, después con el endeudamiento del fondo con el stand-by en el 2018, sino que el discurso reactivo y de la negatividad no tiene un efecto, digamos. Entonces, pensar esta idea de cómo vamos transformando o construimos mensajes comunicacionales que tengan que ver con nuestros vínculos cotidianos en el trabajo, nuestra interacción, en este caso, cuando interactuamos con diferentes actores, ¿no? En el sector de salud la interacción es múltiple, incluso en términos de profesiones, de jerarquías, digamos, los mensajes comunicacionales es así, es muy diverso el escenario. Entonces pensar, bueno, cómo pensar una clave de positividad y no tanto de negatividad. Digamos, coincido en la cuestión defensiva, digamos. Y al mismo tiempo, cómo nos generamos en esos mensajes combustible para este sector que ha sabido alimentarse de ese combustible, digamos, y los lee muy bien y los sabe capitalizar muy bien. Por otra parte, pensando un poco en nuestras tareas o en las tareas urgentes, ¿no? Porque a algunos le corre el calendario electoral y entonces eso es urgente, pero también pensar lo urgente, lo del mediano plazo, lo de largo plazo. Entonces ahí yo pensaría un poco cómo desde los feminismos hemos creado algunos antídotos. Elijo esta palabra porque como ustedes se mueven en el... ¿No? La otra vez me picó una araña y entonces tuve que trabajar con algunos antídotos, pero digamos, ustedes conocen mucho más de eso, ¿no? Porque yo creo que... yo creo que la tradición de los feminismos en la democracia que construimos es un antídoto en este momento en las tareas urgentes, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Por qué? Pues yo creo que desde los feminismos se construyeron verdaderas escuelas de democracia. Y voy a hacer ¿Cuánto me queda? Vamos.
Desde a los pocos días que había asumido, que estaba por asumir Alfonsín en el 83, digamos, un grupo de feministas ya se habían congregado para hacer un taller de elaboración permanente de proyectos para enviar al Congreso. Y apenas estaba abriendo el Congreso, imagínense, después de los años de la dictadura, ellas estaban presentando ahí sus primeros proyectos. Esos proyectos versaban sobre la patria potestad compartida, el divorcio vincular, algo que hoy a ninguna se le ocurriría cuestionar y que al mismo tiempo forman parte ya de nuestras experiencias de vida, tener padres separados, ¿no? Disputar la patria potestad y la cuota alimentaria con el padre de mis pibes. Digamos, esto forma parte, gracias porque me estaba congelando. Entonces, digamos, y a la par que se impulsaba esta agenda, también se pedía la ratificación de la Convención de la CEDAW. Año 84 estamos hablando. La CEDAW, que hoy es un paraguas supranacional para pensar justamente la prevención y el abordaje de las violencias de género. Pero al mismo tiempo también había una tradición en ese momento, del feminismo antimilitarista, contra la guerra, porque también fue contra la guerra de Malvinas, ¿no? Y esa tradición antimilitarista del feminismo es central, incluso pensemos en un contexto, como recién comentabas vos, en un contexto de un mundo en guerra, digamos, recuperar esas bases antimilitaristas del feminismo. Y en ese escenario, digamos, y en los 80, tuvimos la construcción de la primera comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. En el 86 se hizo el primer encuentro, ¿no? Y hoy estamos avanzando al pluri, ¿no? Y todas las discusiones en el medio, ¿no? Y lo complejo que es. Ahora, en los 90, digamos, una parte de la agenda del feminismo fue para el lado de la participación política y la paridad, digamos, ¿no? Y discutir estas cuestiones sobre la paridad, interpelar, digamos, esas jerarquías en materia de los cargos y demás. Y en otro recorrido, digamos, porque además los feminismos no son uno solo y entre al interior hay tensiones y hay conflictos, para mí el gran desafío ahí es cómo construimos en el disenso y para mí, por ejemplo, el ejemplo de la campaña nacional por el derecho al aborto es un ejemplo de eso. Construir en el disenso, construir en las tensiones, escuchar, bancarte que la otra diga una cosa diferente a la tuya, digamos, y eso, a pesar de eso, permanecer juntas, con las diferencias, sin anular al otro o a la otra o al otre, digamos. Y en ese contexto en los 90, así como unas encararon la agenda de la participación política y los cupos, y piensen en todas las medidas de discriminación positiva, cupo en la política, cupo sindical, ¿no? Todas esas batallas que hoy aún a 20 años el cupo sindical no se cumple en Argentina, pero ahí vamos. Otras encararon la agenda de los derechos sexuales y de la salud reproductiva, digamos. Y tenemos en ese escenario la constitución, por ejemplo, de la Comisión por el Derecho al Aborto, digo. O sea, un recorrido que después se va a plasmar en el Foro de los Derechos Reproductivos y después le va a dar vida a la campaña en un proceso de masividad mucho mayor, digamos. Y los 90 no fueron para nada fáciles, pero si algo le faltaba a esto, las primeras 2 décadas del siglo XXI fueron peor, digamos. Y ahí yo quiero rescatar, digamos, no solamente lo que fue el desafío de construir diálogos en un escenario donde justamente las expresiones de la protesta social fueron protagonizadas fundamentalmente por las mujeres, aunque en muchos estudios empíricos no se las haya encontrado, paros de remates, puebladas, acampes, ocupaciones de ruta, ocupaciones de fábrica y demás. Y en ese tejido, digamos, donde justamente se mostró que muchas de las mujeres eran las que sostenían la reproducción cotidiana de los barrios, se fue construyendo los orígenes de lo que hoy conocemos como feminismo popular. Y eso es una potencia enorme, digamos, porque permitió ampliar la discusión en torno al concepto de trabajo, ampliar las discusiones en lo que hoy conocemos en torno al cuidado. Y ahí yo creo que, y en esas, digamos, primeras 2 décadas del siglo XXI, podemos pensar también cómo desde un sector del feminismo, y vean que voy haciendo uno y otro, porque no son todos lo mismo, también se interpeló algo que a mí me parece clave pensar en este momento, que es la captura corporativa del Estado, digamos. El Estado, digamos, así como expresa sus limitaciones, digamos, en avanzar sobre ciertas agendas y vemos las limitaciones de debates inconclusos como los de la descentralización, también, digamos, está atravesado por una captura corporativa. Y eso los feminismos lo mencionaron, por ejemplo, cuando alertaron cómo, digamos, las agendas de los tratados internacionales inciden en las políticas que tomamos adentro. Por ejemplo, el tema de patentes.
el tema de en la salud, digamos, el cierre de tratados internacionales avalando, digamos, la propiedad intelectual y la propiedad de las patentes, sigue incidiendo, digamos, en cómo accedemos a los medicamentos, qué compra el Estado y al mismo tiempo cómo nos curamos y cómo eso llega a los centros de salud y cómo llega al sistema de salud. Y esa alerta en términos de conectar la macro con lo micro fue una tarea muy minuciosa, sobre todo desde las economías feministas. Y yo creo que ahí tenemos también una punta para pensar, digamos, cómo estos escenarios, digamos, donde avanzan las dinámicas de financiarización de la vida, donde cada vez la gente se endeuda más para vivir y para cuidar, donde justamente las grandes corporaciones tienen el control absoluto sobre dimensiones centrales de la vida. Remedios dijimos recién, alimentos es otro. ¿O qué pasa si no con el control de los precios de la inflación? Por otro lado, la avanzada en materia de mercantilización de servicios públicos, digamos, cada vez más tenemos mayor poder de esas grandes empresas y después cuando vamos a ver qué candidatos apoyan, pueden mutar entre uno y otro candidato según cómo les manejen, digamos, y les sea favorable, digamos. Y lo lograron hacer durante este gobierno con algunas áreas sensibles, lo van a poder seguir haciendo en el futuro. Entonces, pensar un poco cómo esta agenda que a 40 años de la democracia nos permitió conectar luchas por ampliación de derechos, luchas por mayor inclusión, luchas por justamente reconocimiento igualitario y al mismo tiempo disputar la agenda por las violencias económicas, con su conexión con las violencias machistas, cómo esto incide en nuestras condiciones laborales, en formas de precarización. Bueno, ahí tenemos un tejido, digamos, que nos fue, digamos, nutriendo, nos dio herramientas, nos permitió discutir, a muchas de nosotras nos permitió sentarnos en una mesa paritaria, a otras les permitió extender dinámicas de formación con compañeras, con compañeros, que por ahí no lo conectaban, no lo hacían, y cuando uno aterriza esas cuestiones a las dinámicas más cotidianas, se pueden ver claramente cómo esto forma parte de esos desafíos presentes. Entonces, mi invitación es un poco a pensar si bajo la pregunta de si todo lo sólido construido se puede desvanecer en la agenda de las derechas, si no, digamos, cómo podemos construir antídotos que profundicen esa construcción democrática, que nos permitan seguir empujando estas agendas en términos de conectar dimensiones sensibles de la vida, las mismas que marcabas vos recién, que afectan, que son las deudas pendientes, que son las deudas de la democracia, que son las cosas que no se cumplieron, con una construcción de derechos concebida colectivamente y desde abajo. Es decir, que seamos, digamos, ese proceso desde abajo el que interpela las jerarquías, el que cuestiona las deudas o lo incumplido y al mismo tiempo construye derechos, digamos. Y creo que en esa conexión sensible, en esa pedagogía que los feminismos impulsaron, respetando los disensos, las diferencias, pero al mismo tiempo permitir esa convivencia democrática que hoy realmente está en juego y que creo que es una de nuestros grandes desafíos. Así que la invitación es por este lado y gracias por compartir esta mañana con nosotros.